Ahí va. No funcionaba el volumen. Bien, sí, voy a explicar la parte de Simpson del uno. Déjenme compartir pantalla. Bien, entonces, vamos a avanzar un poco con el uno. La clase pasada Luis contó la regla de trapecio. Os voy a contar un poco ahora la regla de Simpson y con eso podríamos después hacer un poco del 4. Bien, entonces vamos a arrancar de donde quedó Luis. Bien. Bueno, entonces todo el esqueleto de la función en general ya está. Bien, vamos a escribir acá la regla de Simpson. Bueno, es obviamente la regla de Simpson compuesta, que ya tienen acá explicada en los PDFs del teórico. Y bueno, además de estar ahí explicado un poco, tiene acá el pseudocódigo. Entonces vamos a intentar implementar esto. Bien. Algunos detalles. Como está escrito acá, fíjense que bueno, va a usar esta n pequeña y tiene que ser par para la regla de Simpson. O sea, esta n pequeña de acá tiene que ser par. Entonces, a priori, en este programa no sabemos si esta n de acá es o no es par. Así que podemos chequear eso al principio. Y también habría que ver que sea la misma. Entonces, acá n es cantidad de subintervalos. Y acá esta n es también cantidad de subintervalos. Entonces, por ahora son la misma. Así que estamos bien por este lado. Solamente hay que chequear que sea par. Entonces podemos preguntar... o sea, en realidad queremos que si no es par, que, que sea par. O sea, ahí tendría garantizado que n va a ser par. ¿Por qué le sumo 1 y no le resto 1? Porque quiero tener, o sea, estoy suponiendo que la persona que ingresó este n sabe cuántos intervalos quiere o cuántos intervalos necesita para una determinada precisión. Y si voy a modificar esto, es preferible agregar un intervalo y darle al menos la precisión que está esperando y no restarle un intervalo pudiendo dar un error más grande. Entonces, hasta ahí tenemos n par. Este método necesita estas tres, a, b y n, que ya las tenemos arriba, bueno, y la función. Entonces vamos a ir escribiendo esas cosas. Entonces, un a más un b. Esto se inicializa en 0. Esto se inicializa en 0.
Bueno, ahí está un poco explicado qué es lo que va a guardar en cada uno de esos acumuladores, que viene de esta fórmula para la regla compuesta, que está explicada en todo ese capítulo, esa sección del teórico. Bien, inicializa este X con A. Ok. Y ahora va a hacer esta cantidad de iteraciones for J, y esto va desde 1 hasta n-1, o sea que podemos poner range desde 1 hasta n, o sea eso va a parar, siempre para 1 antes. Bien, entonces en cada paso suma h, acá bueno, no está definido h, vamos a definir h. H es b menos a sobre n, ¿no? Creo que eso lo dice en algún lado. Sí, h es b menos a sobre n. Entonces necesitamos ese h ahí. Y entonces en cada paso suma h a x. Y si j es par, j es par, acumula en sx2. ¿Está bien? Y de lo contrario, acumula en sx1. Ahí hay un error de tipeo, este también es sx1. O sea, si, digamos, si tienen en mente, si van teniendo en mente la fórmula que se está tratando de usar, o sea, que se está tratando de calcular con esa implementación, van a ver que ahí corresponde sx1. Ok, eso acumula, termina, y ahí hace toda esta cuenta. Sx es el 0 más 2 veces el 2 más 4 veces el 1 por h sobre 3. Bueno, supongo que le podemos poner esto para que coincida con el resto del programa. Sí. Entonces ahí guardamos en esta variable, que es la que está en el resto del programa usándose para el valor del integral, y es la que se va a devolver cuando se calcule. Creo que eso sería todo lo de Simpson. A ver. ¿Cómo se llama? Lab 5 ejercicio 1. Ok. Ah, sí. Estaba esperando que pase algo de esto. Déjenme. Claro, yo estoy acostumbrado a usar tabs y esto está con espacios.
Bien, reemplazar todo, sí. Ok. Bien. Entonces, ¿qué quería hacer? Ah, quería ver in num comp. ¿Qué podemos usar para probar? Podemos probar con coseno, con seno, entre 0 y pi sobre 2, o sea, 100 intervalos, Simpson. Ok, está bien, o sea, esa es la integral de seno entre 0 y pi sobre 2, que sería coseno evaluado en pi sobre 2, queda, no, eso sería, eh, bueno, igual está bien que dé 1, o sea, es el área bajo el seno, sí. Ok. Bueno. Surround. Supongo que se podría usar round, pero quedaría medio enredado. O sea, uno podría hacer un round de n sobre 2 por 2, pero personalmente no me parece muy conveniente. Bien. ¿Qué más? Bueno, y podemos, ahora que tenemos las dos reglas implementadas, intentar hacer algo del 4. ¿Tienen que cuenta directamente el 4D o quieren ver algún otro? O sea, en todos hay que derivar 4 veces. No, no hay mucha magia. Eh, en los primeros 3 no hay... Ah, de una. O sea, como tirar un warning de... Sí, es buena. O sea, uno podría acá decir... Um, um, warning es advertencia. Simpson...
Bien. Sí, es cierto lo que dice Luis, digamos, si uno se toma el atrevimiento de modificar el input del usuario, es bueno avisarle que uno lo está haciendo, se está tomando ese atrevimiento. Em, bien, no sé si el 4D es el más eh, lindo de contar. O sea, si quieren les puedo contar cuál es la sustitución del 4D, que lo hace un poco más fácil. No sé qué prefieren. Bueno, eh, bueno, 4D. Entonces, ¿qué es lo difícil del 4D? Porque lo demás es igual a los tres anteriores. Lo difícil es, para calcular la cantidad de intervalos que cumplan esta tolerancia, hacer todas esas derivadas. Eh, bien, como estábamos esperando que pregunten eso, esto es lo más parecido a una pizarra que se me ocurrió. Eh, ¿Quién es esto? Esto es 1 sobre raíz de 1 menos seno de t, no, al cuadrado sobre 2. Bien. Bueno, entonces, hay que hacer alguna sustitución ahí. Em, ¿Cuál es la sustitución que hay que hacer? Es la que deberían haber aprendido en análisis 2, o deberían haber visto análisis 2, que es la que se usa en general cuando uno tiene alguna si alguna expresión racional, es decir, tipo medio polinomios de senos y cosenos o de funciones trigonométricas en general, que transforma todo en polinomios. Por si quieren revisar después, este es el nombre propio, la sustitución de Ballestras. Eh, es esa de tangente del ángulo sobre 2. Y ahí están todas las fórmulas, la derivación, por si no encuentran la carpeta de análisis 2. Entonces,
¿Qué queremos hacer? Acá me falta dt. Queremos hacer esta sustitución. Esto creo que está t sobre 2. Bien, ya va a volver. Creo que lo voy a sacar esto. Entonces, queremos hacer esa sustitución. U es tangente de t sobre 2. Con esa sustitución, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener por un lado que du va a ser 1 sobre, 2 sobre 1 más u al cuadrado, diferencial de t. No, lo escribí al revés. Esto va a este lado. ¿Está bien? Porque, o sea, esto es, aplico arco tangente de los dos lados, me queda arco tangente de u igual a t sobre 2, o 2 por arco tangente de u igual a t, y cuando derivo de los dos lados, esta es la derivada del arco tangente, o sea, es 1 sobre 1 más u cuadrado, y acá me queda el diferencial de t. Entonces eso lo voy a usar para reemplazar esta parte. Bueno, y para el seno, fíjense que se está acá, acá. El seno es 2t sobre 1 más t cuadrado. Con nuestra notación eso es seno de t, es en nuestro caso, es 2u sobre 1 más u cuadrado. Bien, entonces, esta era nuestra integral, esta es la sustitución que vamos a hacer. Con esa sustitución, el diferencial se transforma en esto, el seno de t se transforma en esto otro, y hay que enchufar todo eso acá adentro. Vamos a arrancar con esa parte de ahí, para que vean más o menos lo que pasa. Entonces yo quiero transformar esto en algo de esta pinta. Veamos. Primero voy a necesitar elevar esto al cuadrado. Entonces me va a quedar 4u al cuadrado acá. Y abajo todo esto al cuadrado. ¿Está bien? O sea, perdonen lo desordenado de todo esto, pero fue la manera más clara que encontré. O sea, ahora empecé a trabajar sobre esta última que escribí para llegar a esto de acá. En realidad uno podría reemplazar directamente, pero me parece un poco más cómodo de ver así. Entonces lo voy a ir armando. Primero elevé al cuadrado de los dos lados. Ahora puedo dividir por 2 de los dos lados. Entonces acá me va a quedar esto sobre 2. Y acá me va a quedar 2 por u cuadrado. Bien, entonces tenemos esto que está de este lado. Ya nomás podemos ponerle ahí un menos. Esto es menos. Esto es menos. Ponemos por menos uno de los dos lados.
Bien, y ahora hay que sumar uno de los dos lados. Creo que eso va a tener que ir abajo. Así que vamos a hacer... No, no quiero esto. Ah, bueno, puedo copiar y pegar. Entonces, a esta de acá, ¿qué le vamos a hacer? Le vamos a sumar uno de cada lado. Entonces, a la izquierda es sumar uno y a la derecha lo que podemos hacer es sumar el denominador arriba. Entonces, esto va a ser lo que está abajo más lo que ya estaba ahí. ¿Está bien? O sea, sumo uno de este lado y sumo uno de este lado. El menos me va a quedar de este lado. Sumo uno ahí. Y sumo uno de este lado que es agregar el denominador al numerador. ¿Está bien? ¿Se compiló? Ahí está. Esto era menos 2u cuadrado. Le sumo lo de abajo. Entonces eso es lo que va adentro de la raíz. Esto se puede simplificar un poquito ahora. Antes de... esto se puede hacer expandir el cuadrado ese. ¿Cómo sería? Bien. Eso es, el cuadrado del primero, eso es 1 más 2 por 1 por u al cuadrado más u a la cuarta. U a la cuarta, todo eso reemplaza a esto. A ver si no sé para qué le puse el por ese. No me gusta. Bien, y lo importante es que me queda más 2u cuadrado menos 2u cuadrado, o sea que esos dos se van. Esos dos se van. Ahí. Y bueno, ya que estamos, podemos ponerle la raíz de los dos lados. Va a ser raíz de todo esto igual a raíz de todo esto. Eh, bien, y podemos cancelar la raíz abajo. Está bien con ese otro cuadrado. Vamos a hacer eso. Entonces, abajo me va a quedar. Esto va a ser frac raíz de lo de arriba. Y lo de abajo ahora va sin el cuadrado. ¿Está bien? Entonces esto es el denominador de nuestra función adentro de la integral. O sea que si ahora damos vuelta a esto, déjenme poner, esto es como nuestra f de t. Y ahora esto va arriba. Y eso va abajo.
¿Está bien? O sea, esto es ahora lo que está dentro de la integral, la parte de acá. Me falta el diferencial de t, que es esta parte que está acá. Entonces, si eso es f de t, esto es un poco a uso de notación, pero bueno, f de t diferencial de t va a ser eso por lo que tenía antes en diferencial de t, que es todo esto de acá. No, ¿qué hice? Bien, entonces esto era la función con su diferencial ahora va a ser todo esto de acá y afortunadamente tengo este 1 más u cuadrado abajo y arriba que se simplifican, con lo cual se me acabó esta hoja. Entonces, toda esta integral es igual a... bien, hay que ver los límites de integración todavía. Ok, veamos eso. Bien, como ahora voy a estar integrando con respecto a la variable u y no respecto a la variable t, tengo que hacer un cambio en los límites de integración. Esto es la integral entre t que vale 0 y t que vale pi sobre 2. O sea que cuando esté usando u voy a tener entre 0 y tangente de pi sobre 4, que eso es 1. Pueden chequearlo. Entonces, vamos a tener la integral desde 0 hasta 1 de todo esto. Sin, claro, sin, o sea, acá esto va a quedar el 2 arriba, 2 sobre raíz de 1 y esto se va. ¿Está bien? O sea, acá volvimos al principio, teníamos la integral entre 0 y pi sobre 2 de esto, y después de haber hecho esa sustitución, lo transformamos en la integral entre 0 y 1 de esto de acá. Y a esto de acá pueden derivarlo a mano cómodamente 4 veces y hacer la acotación. ¿Se entendió más o menos? No sé si ese silencio es que se entendió o no, pero les podemos subir el PDF más tarde, cualquier cosa. Sí, o Y sea, puedo agregarle acá en el medio todas las palabras que completan la cuenta, digamos, como vamos a ujú, usar, vamos a sustituir, y etcétera. sí. Y para los que no conozcan, la herramienta que usó Nicolás se llama Overleaf. Es un editor de látex online en el que pueden también compartir los documentos. Es bastante útil, sobre todo la gente de matemática, que probablemente en algún momento va a terminar escribiendo matemática en algún lugar, aunque sea para la tesis. Les va a venir bastante bien aprender un poquito. Y, y nosotros, por ejemplo, también lo usamos para hacer los prácticos, por ejemplo, cosas así. Sí.
Sí, decidí usar eso porque iba, o sea, la otra alternativa era usar una pizarra, pero la verdad que mi pulso con el mouse no les iba a ser útil a ustedes. Sí, está perfecto. Veamos. Profe, no Eh, entiendo por qué es necesario modificar la función. ok. A ver, en todo el 4 la idea siempre es agarrar la función, el integrando y derivarlo 4 veces. Derivarlo 4 veces porque es lo que necesitamos para aplicar las fórmulas de... A ver si me quedó abierto acá. Em, Fíjense que para usar estas fórmulas del error, sobre todo para Simpson y trapecio, que es la que nos piden, necesitamos derivar 4 veces, o bueno, 2 veces, y acotar eso, es decir, encontrar como una cota del valor de la derivada en el intervalo que estemos considerando. Y no sé si intentaron derivar esta función 4 veces, pero queda como largo. Eh, Fácil de derivar. O sea, yo estuve intentando y me pareció mucho más fácil derivarlo luego de la sustitución. No sé si tienen algún... Ah, ok, estás diciéndolo. Está bien. Sí, es una integral elíptica. ¿Se Bueno, entendió, Benjamín? Perdón. no, nada más. Ya que estamos, les puedo mostrar eh, Buenísimo. otra cosa que pueden usar. Eh, a ver. Escribamos la función raíz de 1 menos... Esto es... Déjenme escribirlo así. Quiero derivar 4 veces esto. Bueno, esta es otra página que pueden usar que es bastante conocida si no la conocen todavía. Eh, que deja hacer muchas operaciones. En particular deja derivar 4 veces esa función es esto. Se puede hacer a mano, sí, se puede hacer a mano. Agarran una hoja, la paisan y empiezan. Eh, pero es medio complicado. Y esta otra, 2 sobre esa, déjenme escribirla. 1 más x⁴. Eh, para mí es más fácil esto, digamos. O sea, queda un polinomio de grado 4. Porque el punto es que después a esto hay que acotarlo de alguna manera. Es decir, ahora yo tengo que encontrar cuál es el valor máximo que tiene esta expresión en el intervalo 0,1, que es el que sobre el que estamos integrando, ¿no? Entonces, eh, esto me parece más fácil de acotar que la de los senos y cosenos. Wolfram, un breve comentario sobre esto. Yo creo que no reemplaza la necesidad de aprender a derivar, y lo digo un poco por experiencia, porque les va a pasar si empiezan a depender mucho de Wolfram, que es muy fácil equivocarse cuando escriben acá, lo mismo que cuando uno programa, ¿no? Entonces siempre es necesario tener una capacidad de interpretar qué es lo que me está devolviendo esto. Esto en el fondo no es otra cosa que una herramienta, que un programa. Y si lo que me da acá es cualquier cosa que no tiene sentido con lo que estoy haciendo, tengo que tener la capacidad de darme cuenta. Y eso necesita tener conocimiento sobre, bueno, sobre el contexto del problema, pero también sobre la matemática que está por atrás. O sea, si yo voy a derivar 4 veces algo,
y después quiero ver si le pegué a los números, está bueno como para chequear, pero si yo no sé derivar 4 veces, no tengo la capacidad de hacerlo, uy, no sé qué toqué, no tengo la capacidad de hacerlo a mano por mi propia cuenta, no tengo forma de discernir si esto que me está diciendo está bien, o si yo no le erré cuando escribí acá, capaz escribí cualquier cosa, me comí un paréntesis, me comí un uno, lo que sea, Wolfram me va a contestar a lo que yo le pregunté, no a lo que yo quiero hacer. Este, o sea, está bueno como herramienta para chequear, pero no implica que no tengan que aprender a hacer todo esto a mano, o que tengan que sentarse y hacerlo a mano de todas formas. Bien. Mari, ¿vos querías hacer algún otro ejercicio? Sí, iba a ver un poquito del ejercicio 5. Ok. Dale. Ahí les comparto pantalla. Sí, bueno, el ejercicio 5 nos pide calcular las siguientes integrales utilizando regla de trapecio y regla de Simpson, pero no los que hemos codeado nosotros, sino nos dice que podemos hacer uso de la librería SciPy, que tiene en particular este módulo Integrate que podemos usar. Entonces la idea es no solamente quedarnos con las reglas que nosotros hemos programado, sino también saber que existen otras herramientas y que por ahí son un poco más flexibles que las que hemos visto hasta ahora. ¿Sí? Por ejemplo, para resolver el primer inciso, necesitamos integrar entre menos infinito y más infinito. ¿Sí? Hasta el momento nosotros siempre hemos tenido intervalos acotados, ¿sí? Integral entre 0 y 1, 0 y 2pi, pero necesitamos hacer uso de otras herramientas para poder resolver este tipo de integrales. Sí, entonces, bueno, lo que podemos hacer es primero, bueno, echarle un vistazo al módulo Integrate y ver con qué funciones nos podemos encontrar, ¿sí? Eso lo podemos buscar por la terminal o si no también directamente en los tutoriales, que me parece un poco mejor de ver, ¿sí? Bueno, fíjense acá que este módulo sí tiene distintos métodos para integrar. Por acá tenemos los que ya conocemos, por ejemplo, el método de trapecio y el método de Simpson, ¿sí? Si buscamos en el método de Simpson, fíjense que cambia un poco con respecto a la manera en la que veníamos nosotros programándolo. ¿Sí? ¿Se acuerdan que nosotros los parámetros de entrada que usábamos era una función y los extremos del intervalo? ¿Sí? Y después n, bueno, el número de puntos en el cual dividíamos el intervalo. En este caso, fíjense que los parámetros de entrada que va a tener esta función son, bueno, y x, que x podemos no darle este parámetro, pero fíjense que son arreglos, ¿sí? Y es un arreglo, que es el arreglo a ser integrado, y x es la muestra, ¿sí? O sea que y sería la función evaluada en los puntos x. Pero algo que tenemos que tener en cuenta es que nuevamente nosotros le estamos dando un intervalo y este intervalo tiene que ser finito, ¿sí? Entonces estamos, como antes, todavía no podemos hacer la integral entre menos infinito y más infinito. Otro de las funciones que tiene este módulo es, por ejemplo, quad, que es una integración general directamente, ¿sí? Y esto sí nos permite que nuestros valores A y B sean menos o más infinito. ¿Sí? Entonces, para poder resolver la primera integral, lo que vamos a hacer es uso de esta función, quad. Sí, más o menos acá nosotros siempre podemos fijarnos en ejemplos, ¿sí? Cómo debemos llamar a esta función para obtener la integral. ¿Sí? Acá
viene la función que nosotros queremos integrar y los extremos del intervalo, que en este caso sí se nos permite que sean menos infinito y más infinito, ¿sí? Entonces, más o menos brevemente, primero tenemos que importar la librería, ¿sí? Entonces, podemos decir que, por aquí, voy a poner acá. Python, perfecto, ¿sí? Entonces, de esta librería, vamos a importar este módulo. Más también voy a necesitar para la función, voy a importar NumPy. Bien, podemos definir la función como una función lambda, ¿sí? La función que debemos integrar es exponencial de menos x al cuadrado, ¿sí? Aquí. Y entonces tenemos la función lambda, que depende de mi variable x, va a ser la exponencial de menos x al cuadrado. Y ahora, si quieren, lo que podemos hacer es utilizar los dos módulos que vimos, ¿sí? Con trapecio va a ser lo mismo que con Simpson. Vamos a usar tanto Simpson como este quad de cuadratura. Entonces recuerden que para aplicar Simpson necesitamos los arreglos correspondiente a X y correspondiente a Y, ¿sí? Que sí va a tener que ser finito en este caso, pero podemos ir comparando los resultados. Entonces vamos a definir primero el arreglo X, vamos a hacer un linspace. Por ejemplo, lo podemos hacer entre -1 y 1, ¿sí? Vamos viendo los resultados que obtenemos con 100 puntos. Y el arreglo correspondiente ahí es el valor de la función en esos puntos. ¿Sí? Entonces iba a ser la función evaluado en Y para Y en X. Y volvamos a ver cómo teníamos que llamar a la función, ¿sí? Acá tenemos un ejemplo, directamente integrate.simpson, los valores de los que se corresponden a la función y X. Entonces podemos poner, bueno, integral utilizando Simpson, va a ser integrate.sim, de y X. ¿Sí? Y ahora vamos a utilizar la otra función que es quad, ¿sí? Entonces tenemos IQ, tenemos integrate.quad, y ahora la función, y sí tenemos los extremos del intervalo, bueno, en este caso se nos permite que sean menos infinito y en este punto y más infinito, ¿sí? Y el programa se encarga de ver cuántos puntos necesita para poder calcular las distintas cuadraturas y calcular la función, así que nos olvidamos ahora, la integral, perdón, nos olvidamos, ¿sí? De la cantidad de puntos. Entonces podemos poner un print, ¿sí? Entonces tenemos que el valor de la integral utilizando Simpson es tanto y utilizando el módulo quad es tanto, ¿sí? Punto acá, format, voy a apagar un punto. Bien, tenemos primero IS y después IQ. Este resultado que nos va a tirar es un arreglo, ¿sí? Donde la primer componente de ese arreglo va a ser el valor de la integral y el segundo es el error, ¿sí? El error con el cual nosotros estamos calculando esa integral. Así que por el momento me interesa solo su valor, así que vamos a pedir la primer componente, ¿sí? Bueno, vamos a
guardar. Esto es ejercicio 5. Y vamos a ver de ejecutarlo. Estamos en laboratorio 5. Perfecto, entonces acá tenemos Python. Ejercicio 5.py. Ah, perfecto. Acá importamos NumPy as np. Vamos de vuelta. Perfecto, sí, entonces el valor del integral utilizando Simpson, obviamente va a ser mucho más chico, es de 1.49, y utilizando el módulo quad, que es lo que realmente queríamos calcular, es de 1.77, ¿sí? Esto obviamente va a ir, si nosotros empezamos a agrandar el intervalo, por ejemplo, bueno, esto ya es muy grande, pero desde -10 hasta 10, y volvemos a calcular la integral, ahora fíjense que ya las integrales se parecen bastante, ¿sí? Esto es porque si tienen una idea de la exponencial de -x cuadrado, es una campanita, ¿sí? Entonces, la mayor parte del área está, digamos, alrededor del 0, entre -3 y 3, y ya en las colas, cuando se va aproximando a 0, ya es casi nada lo que aporta en área, ¿sí? Por eso es que se parecen bastante estas integrales. Y bueno, lo mismo, eso se los dejo para ustedes, para que lo hagan ustedes en el punto B, ya es, bueno, integrales definidas, ¿sí? Y les dejo para que sigan chusmeando cómo usar trapecio también, ¿sí? Y bueno, y eso sería más o menos el ejercicio 5, ¿sí? El ejercicio 6 me parece que no sé, que los dejamos para que lo sigan pensando. La única observación del ejercicio 6 es que acá la raíz afecta al cociente, ¿sí? Es raíz de L sobre G. Para que lo tengan en cuenta, después lo vamos a cambiar. Pero bueno, no sé si quedó alguna duda. A ver, para que encuentre a dónde estoy, acá. Si tienen alguna duda, alguna pregunta. Ah, eh, bien. Bueno, ahí le voy a escribir a Romina, dice que no puede escuchar, así que voy a escribir la respuesta. Bien, ¿alguien más tiene consultas? Pueden ser referidas a los prácticos o el teórico también, no hay problema. Subimos hace poquito, tuve yo un error de tipeo en el último ejercicio del laboratorio 5.
La raíz tiene que estar envolviendo a L sobre G, no solamente raíz de L. Y creo que en general es bastante seguible, digamos, el ejercicio. Lo importante es justamente hacer la transformación del valor a radianes. Recuerden que 90 grados es lo mismo que pi sobre 2. Así que ahí se puede hacer regla de 3 simples directamente para hacer la transformación. Bueno, parece que no hay más consultas. Recuerden, bueno, cualquier cosa nos pueden contactar también por mail o por aula virtual. Traten de avisarle también a sus compañeros de que se sigan sumando. Hoy tuvimos 8 alumnos, lo cual es un éxito comparado con las semanas pasadas. Sí. Así que, bueno, gracias por escuchar y nos vemos el viernes o, bueno, cuando puedan, porque creo que los chicos de matemáticas están cursando. Sí.